Me llamo Ignacio Vega y tengo 66 años. Hace 3 años, mi única hija me expulsó del hogar que construí con mi esposa durante 4 décadas. Mientras empacaba mis últimas pertenencias, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Lo que creías tuyo ahora nos pertenece a nosotros. Es mejor que te marches sin armar un escándalo. En ese momento, decidí que había llegado la hora de partir. Pero lo que mi hija Natalia ignoraba completamente era que yo tenía recursos financieros que ella jamás imaginó. Inversiones ocultas, propiedades que desconocía y un plan cuidadosamente diseñado que ejecutaría en las siguientes 48 horas. Lo que dejé atrás no fue solo una vivienda, fue una lección que marcaría su vida para siempre. Para comprender cómo llegamos a ese punto de quiebre, debo contarte sobre mi vida anterior. Durante 40 años trabajé como contador en una empresa de importaciones. No era una profesión glamorosa, pero me proporcionó ingresos estables que permitieron a mi familia vivir dignamente. Clara, mi esposa, falleció hace 5 años debido a una embolia pulmonar. Fue tan repentino que aún cuesta aceptar su ausencia. Después de perderla, quedé solo en nuestra hermosa residencia de 3 plantas que compramos cuando éramos recién casados. Cada rincón guardaba memorias. Los cuadros que Clara eligió con tanto cuidado, los muebles que fuimos adquiriendo año tras año, las habitaciones que pintamos juntos durante los veranos. Natalia es nuestra única hija. Siempre mostró ser ambiciosa e inteligente. Estudió arquitectura y contrajo matrimonio con Rodrigo, un ingeniero que laboraba en una constructora. Tuvieron 2 hijos, Mateo, ahora de 13 años, y Luna de 11. Cuando Clara vivía, Natalia nos visitaba regularmente. Pero tras la muerte de mi esposa, esas visitas se volvieron cada vez más espaciadas. Aproximadamente 1 año después de quedar viudo, Natalia llegó con una propuesta que en ese momento me pareció razonable. Papá, nuestra casa se ha quedado pequeña con los niños creciendo. Tu casa tiene 3 plantas y estás solo. ¿Por qué no vivimos todos juntos? Así te acompañamos y aprovechamos mejor el espacio. La soledad me estaba consumiendo lentamente. La idea de tener a mis nietos cerca sonaba reconfortante. Acepté con una única condición: que respetaran mis espacios personales y mis pertenencias. Natalia me aseguró que así sería. Papá, esta sigue siendo tu casa. Simplemente la compartiremos como familia. Qué equivocado estaba al confiar en esas palabras. Se mudaron al mes siguiente con todas sus posesiones. Ocuparon completamente la 2ª planta. Los niños tomaron las habitaciones del 3er piso y yo permanecí en la planta baja con mi dormitorio y mi estudio personal. Los primeros 3 meses fueron tolerables. Natalia preparaba comidas para todos. Los niños jugaban en el jardín. Rodrigo reparaba cosas que necesitaban mantenimiento. Parecía que había tomado la decisión correcta, pero las cosas comenzaron a transformarse gradualmente. Tan sutilmente que al principio no percibí el patrón de abuso que estaba desarrollándose. Natalia empezó a reorganizar la casa sin consultarme. Un día regresé del mercado y descubrí que los muebles del living estaban completamente reordenados. Papá se veía anticuado. Le di un toque más contemporáneo. Me dijo con naturalidad. Después fueron los cuadros que Clara había colgado con tanto amor. Los encontré guardados en el sótano, reemplazados por arte moderno que nunca elegimos juntos. Papá, esas pinturas son muy antiguas. Puse arte más actual, justificó Natalia. Cada modificación
Era presentada como una mejora necesaria, pero yo sentía que estaban borrando sistemáticamente a Clara de su propia casa, de nuestro hogar. Rodrigo comenzó a utilizar mi estudio como oficina sin permiso. Mis documentos aparecían desordenados, mis libros fuera de lugar. Cuando expresé mi molestia, Natalia respondió: «Papá, no seas egoísta. Rodrigo necesita un espacio para trabajar desde casa y apenas usas ese cuarto». Pero ese cuarto era mío, el lugar donde Clara y yo pasamos incontables tardes leyendo juntos, donde guardaba mis recuerdos más preciados. La situación empeoró progresivamente. Comenzaron a organizar reuniones familiares sin incluirme. «Papá, mejor quédate en tu habitación. Vienen amigos nuestros y no queremos que te sientas incómodo», me decían. Me estaban convirtiendo en un inquilino indeseado en mi propia vivienda. Los niños dejaron de llamarme abuelo y empezaron a tratarme con indiferencia, como si fuera parte del mobiliario. Natalia también empezó a cuestionar mis gastos. «Papá, vi que retiraste dinero otra vez. ¿Para qué necesitas tanto efectivo? Debes ahorrar para tu vejez». Tenía 63 años y era mi propio dinero. No necesitaba que mi hija me indicara cómo administrarlo. Cuando reclamé, argumentó que solo se preocupaba por mí, que las personas mayores son víctimas fáciles de estafas. Un día descubrí algo alarmante. Natalia había abierto mi correspondencia bancaria. «Papá, debemos hablar sobre tus finanzas. Rodrigo y yo pensamos que deberías poner tus cuentas a nombre compartido con nosotros. Así, si algo te sucede, evitamos problemas legales». Me negué categóricamente. «Natalia, esas son mis cuentas privadas. No tienen por qué estar a tu nombre». Ella insistió durante semanas con el mismo argumento. «Papá, piensa en los niños. Si te pasa algo, todo quedará atrapado en trámites legales interminables». Pero yo no era ingenuo. Sabía exactamente qué buscaban: acceso directo a mi dinero. Había escuchado demasiadas historias sobre hijos que vaciaban las cuentas de sus padres ancianos. No permitiría que me sucediera. Lo que Natalia desconocía completamente era la magnitud real de mi patrimonio. Durante 40 años como contador, había aprendido a invertir inteligentemente. Tenía cuentas en 3 bancos diferentes, inversiones diversificadas en bonos y acciones, y un pequeño departamento que alquilaba y que nunca mencioné a nadie. Mi jubilación era buena, pero mis inversiones generaban el triple de ingresos. También mantenía una caja de seguridad bancaria, donde guardaba documentos vitales, las joyas de Clara y efectivo para emergencias. Natalia conocía únicamente mi cuenta principal, donde se depositaba la jubilación, pero ignoraba todo lo demás. Mi padre me enseñó una lección que nunca olvidé. Un hombre siempre debe mantener recursos que nadie más conozca, por precaución. Las cosas alcanzaron el punto de ruptura hace 3 años. Natalia y Rodrigo me convocaron a una reunión familiar en el comedor. Rodrigo habló como si estuviéramos en una junta empresarial. «La casa está envejeciendo. Necesita refacciones importantes. El techo, la instalación eléctrica, la plomería. Estamos hablando de mucho dinero». Natalia continuó: «Papá, pensamos que lo mejor es que te mudes a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Podemos buscar un departamento cerca de aquí. Nosotros nos quedamos con la casa, la refaccionamos, y cuando ya no estés, será nuestra de todos modos. ¿Para qué esperar?». Me quedé en shock. Me estaban echando literalmente de mi propia casa. Les dije que no, que esta era mi casa y que no pensaba marcharme. Natalia se puso firme. «Papá, no estás siendo razonable. Solo no puedes mantener esta casa. Además, legalmente, si nosotros vivimos aquí
y hacemos mejoras. Tenemos derechos sobre la propiedad. Consultamos con un abogado. Eso era mentira y yo lo sabía. La casa estaba completamente a mi nombre, y ellos no podían hacer absolutamente nada sin mi consentimiento. Durante las semanas siguientes, hicieron mi vida imposible. Subían el volumen de la música por las noches. Hacían ruidos molestos cuando intentaba dormir. Ocupaban el baño durante horas sabiendo que lo necesitaba. Era una campaña sistemática de hostigamiento para forzarme a partir. Los niños también cambiaron radicalmente. Mateo me gritó que era un viejo egoísta que no los dejaba vivir tranquilos. Luna dijo que ojalá me fuera pronto porque la casa era más de ellos que mía. Eran palabras que claramente habían escuchado de sus padres repetidamente. Rodrigo comenzó a traer personas para hacer presupuestos de refacción mientras yo estaba presente. «Aquí derribaremos esta pared», le decía al arquitecto frente a mí. «Aquí ampliaremos la cocina». Hablaban como si yo ya no existiera. Una noche, Natalia entró a mi habitación sin golpear. «Papá, basta de esta actitud. ¿Vas a firmar los papeles de cesión de la casa o debemos tomar medidas legales?» «¿Qué medidas legales?», pregunté. Ella se encogió de hombros con frialdad. «Podemos declararte incapaz mentalmente. A tu edad, un juez podría creer que no estás en condiciones de tomar decisiones importantes». En ese momento comprendí que mi propia hija estaba dispuesta a destruirme completamente para quedarse con lo que era mío. No había amor, no había respeto, solo ambición y codicia pura. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a pelear legalmente, no iba a discutir más. Me iría, pero en mis términos, con todo lo que realmente me pertenecía. Al día siguiente, comencé a ejecutar mi estrategia cuidadosamente. Fui al banco principal y cerré mi cuenta, transfiriendo todo el dinero a una cuenta nueva en otro banco que Natalia desconocía. Después hice lo mismo en el segundo banco. En el tercer banco, donde mantenía las inversiones más grandes, liquidé todo y transferí los fondos. También visité la inmobiliaria que administraba el alquiler de mi departamento y solicité que cambiaran todos los datos de contacto a mi nueva información. En 2 días había movido todos mis activos financieros a cuentas nuevas que Natalia jamás podría encontrar. Contraté un abogado especializado en sucesiones y modifiqué mi testamento completamente. Ahora establecía que la casa sería vendida después de mi muerte y el dinero donado a organizaciones benéficas. Natalia no recibiría un solo peso. Era duro, pero justo. El tercer día, mientras Natalia y Rodrigo estaban trabajando y los niños en la escuela, empaqué mis pertenencias esenciales, ropa, documentos importantes, las fotografías de Clara, algunos libros significativos. Todo cabía en 3 maletas. Llamé un taxi y me dirigí al departamento que tenía alquilado. Había pedido a los inquilinos que desalojaran con 2 meses de anticipación, y ellos habían aceptado. Antes de partir, dejé una carta sobre la mesa del comedor. «Natalia, me pediste que me fuera, así que me voy. La casa es toda tuya ahora. Pero quiero que sepas que tus cosas tampoco son tuyas. El respeto que te tenía, el amor que sentía, la confianza que había depositado en ti, todo eso ya no es tuyo. Lo perdiste cuando decidiste que tu ambición era más importante que tu padre. No me busques, no me llames. Ya no existo para ti, así como dejé de existir para ti hace meses». Me instalé en el departamento que había mantenido en secreto. Era de 2 ambientes en un barrio tranquilo, nada lujoso, pero cómodo. Tenía lo que necesitaba, un lugar propio, paz y mi dignidad intacta. Los primeros días fueron extraños.
La libertad de no lidiar con el maltrato diario era reconfortante, pero también me sentía triste por cómo habían terminado las cosas. Natalia tardó 3 días en llamarme. Al principio fueron mensajes preocupados. «Papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Llámame, por favor». Cuando no respondí, los mensajes cambiaron de tono. «Papá, esto es ridículo. No puedes irte así. Tenemos que hablar». Después vinieron las amenazas. «Si no vuelves, te denunciaré como persona desaparecida». Finalmente, una semana después, llegó el mensaje que estaba esperando. «Papá, fui al banco a depositar en tu cuenta y me dijeron que la cerraste. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu dinero?» Después descubrió que había cerrado todas mis cuentas. «Papá, ¿dónde pusiste todo el dinero? Necesito que me digas. Tienes que ser responsable». No respondí ningún mensaje. La bloqueé de mi teléfono. Cambié mi número y solo se lo di a 2 amigos de confianza. Natalia eventualmente contrató un investigador privado para encontrarme. No fue difícil porque yo no me estaba escondiendo. Simplemente estaba viviendo mi vida lejos de ella. Una tarde tocaron el timbre. Era Natalia con Rodrigo. Los hice pasar porque sabía que esta conversación debía suceder. Natalia estaba furiosa. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Cerraste todas tus cuentas, cambiaste tu testamento, te fuiste sin decir nada. Somos tu familia», le respondí con calma. «Natalia, me dijiste que mis cosas ya no eran mías. Simplemente te tomé la palabra. Cerré mis cuentas porque eran mías y decidí que ya no quería que supieras nada de mis finanzas. Me fui porque me lo pediste. Te di exactamente lo que querías. La casa para ti sola». Ella comenzó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Rodrigo intentó mediar. «Don Ignacio, entiendo que esté enojado, pero hay que pensar en los niños. Ellos extrañan a su abuelo». Eso me dolió porque era mentira. Los niños no me extrañaban. Natalia cambió de táctica. «Papá, está bien, me equivoqué. Actuamos mal, pero eres mi padre. No puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas. Vuelve a casa, arreglaremos las cosas». Le pregunté directamente. «¿Quieres que vuelva porque me extrañas o porque necesitas mi dinero?» Ella quedó en silencio. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Les pedí que se fueran, que yo viviría mi vida como me pareciera y que ellos podían vivir en la casa que tanto querían, pero que no me buscaran más. Natalia me gritó que era un egoísta, que estaba abandonando a mi familia, que algún día me arrepentiría. Rodrigo tuvo que llevársela casi a rastras. Después de esa visita, tuve paz verdadera. Natalia intentó contactarme algunas veces más, pero eventualmente se rindió. Comencé a construir una nueva vida. Me inscribí en un club de ajedrez para personas mayores. Empecé a ir a un gimnasio. Me hice amigo de mis vecinos. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por el maltrato diario, por las humillaciones constantes, por sentirme un estorbo. Mis amigos me apoyaron. Uno de ellos, don Germán, me dijo algo que nunca olvidaré. «Ignacio, un padre que permite que sus hijos lo maltraten no les está haciendo ningún favor. Les está enseñando que pueden abusar de la gente sin consecuencias. Les diste una lección necesaria». Un año después de haberme ido, me enteré por don Germán que Natalia y Rodrigo habían tenido que vender la casa. Las refacciones que querían,
Hacer eran mucho más caras de lo que pensaban y no tenían el dinero. Además, sin mis ingresos contribuyendo a los gastos, no podían mantener una casa tan grande. La ironía era perfecta. Habían conseguido la casa, pero no pudieron quedársela. Don Germán me contó que Natalia había intentado pedir préstamos, usando la casa como garantía, pero descubrió que yo había puesto una restricción legal sobre la propiedad antes de irme. No podía venderla ni hipotecarla sin pasar por un proceso judicial largo y costoso que diseñé específicamente para complicarles las cosas. Al final, tuvieron que venderla en condiciones muy desfavorables. 2 años después de haberme ido, estoy viviendo la mejor vida que he tenido en mucho tiempo. Mi departamento es pequeño, pero es mío. Tengo amigos verdaderos que me valoran. Voy al cine, leo mucho, camino por el parque todas las mañanas. Manejo mis finanzas como quiero, sin que nadie me cuestione. Soy libre. He aprendido que la familia no siempre merece lealtad incondicional, que a veces alejarse es la única manera de mantener tu dignidad, que el amor de padre tiene límites cuando se convierte en herramienta de abuso. Extraño a mis nietos a veces, pero extraño a los nietos que podrían haber sido si Natalia los hubiera criado con valores diferentes. Mi salud está mejor que nunca. A los 66 años me siento rejuvenecido. Sin el estrés constante del maltrato, mi presión arterial bajó. Duermo mejor. Hasta me veo más joven. El médico está sorprendido de lo bien que estoy para mi edad. Hace algunos meses me crucé con Mateo en el supermercado. Tiene 13 años ahora. Me vio y dudó. Yo esperé a ver qué haría. Finalmente se acercó tímidamente. «Hola, abuelo». Fue la primera vez en 2 años que alguien de mi familia me hablaba sin hostilidad. Le pregunté cómo estaba. «Bien», dijo, aunque no parecía muy convencido. «¿Por qué te fuiste, abuelo? ¿Es verdad que estás enfermo como dice mamá?» Le dije la verdad de manera simple. «No, Mateo, no estoy enfermo. Me fui porque tu mamá y tu papá me trataban mal y me querían echar de mi propia casa. A veces la gente que queremos nos lastima y tenemos que alejarnos para estar bien». «¿Puedo venir a visitarte?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. «Cuando seas más grande y puedas decidir por ti mismo, sí. Cuando tengas 18, si todavía quieres conocerme, búscame». Ese encuentro me dejó pensando. Tal vez los niños no estaban tan perdidos como creía. Hace 6 meses, Luna me llamó. Tiene 11 años ahora. «Conseguí tu número por internet, abuelo». Me contó que las cosas en su casa no estaban bien, que sus padres peleaban todo el tiempo por dinero, que se sentía sola. «Abuelo, ¿es verdad que mamá te echó? ¿Es verdad que te trató mal?». Le dije que sí, que era verdad. Ella empezó a llorar. «Mamá nos dijo que eras el malo, que nos habías abandonado, pero yo me acuerdo de cómo eras antes. No eras malo». Le expliqué lo que había pasado de manera apropiada para su edad. Le prometí que cuando tuviera 18 años, mi puerta estaría abierta para ella. Esa llamada me cambió algo. Había creído que había perdido a mis nietos para siempre, pero Luna me mostró que los niños tienen su propia capacidad de pensar, de cuestionar, de buscar la verdad. He modificado mi testamento varias veces en estos años. Ahora es más equilibrado. La mitad va a organizaciones que ayudan a adultos mayores en situaciones de abuso. La otra mitad está en un fideicomiso para mis nietos, pero solo podrán acceder cuando cumplan 25 años y solo si buscan activamente tener una relación conmigo antes de mi muerte. Es mi manera de darles una oportunidad, pero también de enseñarles que las relaciones familiares requieren esfuerzo. He empezado a escribir mis memorias. Quiero que cuando me muera,
Mateo y Luna puedan leer mi versión de los hechos, que sepan exactamente qué pasó, por qué tomé las decisiones que tomé. En mis memorias no pinto a Natalia como un monstruo. Explico sus acciones, pero también reconozco que algo en mi crianza falló. Acepto mi parte de responsabilidad, aunque eso no justifica lo que hizo. Económicamente, estoy muy bien. Mis inversiones han crecido. Vivo cómodamente con mi jubilación y los ingresos del alquiler. Tengo ahorros suficientes para cualquier emergencia. Y lo mejor, nadie sabe cuánto tengo. Nadie puede intentar manipularme para quedarse con mi dinero. He hecho amistades genuinas. Doña Estela hace las mejores empanadas. Don Baltasar juega ajedrez conmigo. La joven Micaela me enseñó a usar mejor mi teléfono. Son mi familia elegida. La familia que se construye con afecto, no con obligación. He perdonado a Natalia en mi corazón. No el perdón que significa reconciliarse, sino el que significa soltar el rencor. Ya no estoy enojado, solo triste por lo que pudo ser y no fue. A ti que me escuchaste hasta el final, te dejo este mensaje. Tus cosas son tuyas mientras decidas que lo son. Tu dignidad es tuya, tu paz es tuya, tu vida es tuya. No dejes que nadie, ni siquiera tu familia, te quite lo que te pertenece. Si tienes que cerrar cuentas, ciérralas. Si tienes que irte, vete. Si tienes que empezar de nuevo, empieza. Porque al final, la única persona que estará contigo hasta el último día eres tú mismo. Mejor asegúrate de estar en paz con esa persona. Mejor cuidarla, respetarla, valorarla, aunque nadie más lo haga. No importa la edad que tengas. Yo cerré mis cuentas a los 66 años. Algunos pensaron que estaba loco, que era muy tarde para empezar de nuevo. Pero resulta que nunca es tarde. Nunca es tarde para elegir tu dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para construir la vida que mereces. Cerré mis cuentas y me fui. Y fue la mejor decisión de mi vida. Y tú también puedes. Siempre puedes. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.